Bien, buenos días. Esta es la clase número 19 de Historia de América, en la cual seguimos viendo acerca de cómo es una ciudad colonial, luego de haber visto cómo era algunos aspectos del gobierno. Vamos a ver algunas cuestiones de las relaciones y el orden social. Seguimos entre la unidad 3, es el tema 2, ¿sí? La mecánica es la misma. En la próxima clase, el 31 de julio, 19:50, en la breve clase, presentamos las preguntas y ampliamos lo que ustedes necesiten. La bibliografía es la misma, pero es otra parte, otros capítulos de mi libro Historia de Jujuy Indígena y Colonial. Bueno, en la clase pasada habíamos visto algunas cuestiones sobre el gobierno, los oficios del gobierno, del cabildo, de la sociedad indígena, pero también, además de los oficios de gobierno obligatorios, había toda una serie de cargos honoríficos que eran tanto o más importantes en algunos casos que, eh, que los otros oficios de gobierno. Es una sociedad en la cual el poder se teatraliza y se representa, los instrumentos y las tecnologías del poder son escasos, ¿sí? Por eso es tan importante la teatralización del poder y la escenificación de la autoridad. Uno de los oficios honoríficos que muchos vecinos ejercían, ¿sí? Honoríficos en el sentido que no tenían un salario asignado. Eh, Sin embargo, implicaban una serie de ganancias, ¿no? Por eso se desempeñaba. Es el de los síndicos, en este caso, como se ve en la imagen, es una imagen del convento de San Francisco de Jujuy. El convento de San Francisco de Jujuy, por la prohibición que tienen los miembros del clero regular, los frailes, en este caso, franciscanos, de desempeñar y atender tareas mundanas del siglo, ¿sí? Como comerciar, comprar y vender, encargaban a un síndico que desempeñara estas tareas. Por lo general eran comerciantes que ejercían como apoderados comerciales y administradores. Dos beneficios tenía el desempeñar este oficio. Uno, el reconocimiento social de todo oficio honorífico, y por otro lado, el acceso al crédito eclesiástico. Quiere decir esto, en una sociedad que siempre tenía necesidad de capital para comerciar, para negociar, eh, la iglesia, y en este caso el convento de San Francisco, se constituía en una institución de crédito importante. Obviamente el comerciante que se desempeñara como síndico, llegado el caso de necesitar financiamiento, un préstamo para comprar algo, de luego vender con una ganancia, podía recurrir seguramente al convento de San Francisco. Otros oficios que encontramos en la ciudad colonial son los mayordomos. Un mayordomo es un administrador que a la vez, a veces, llegado el caso, sostiene una institución, y también, llegado el caso, se aprovecha de una institución, ¿sí? Eh, Así encontramos, por ejemplo, que si hay que realizar una fiesta religiosa, ¿sí? Se nombra un mayordomo para que administre el dinero o los bienes que se recaudan, y, llegado el caso, ponga su dinero, o, llegado el caso, hasta puede habilitarse que se aproveche de esos recursos. También, cuando había que construir una iglesia, como la que ven en la imagen, es un croquis de Nuestra Señora de la Asunción de Casabindo, ¿sí? Quien tuvo a su cargo la administración de todos los recursos
tanto en materiales, en comida y de mano de obra. Para su construcción fue un mayordomo de fábrica, quien atendía a las necesidades del hospital colonial, ¿sí? Este, tanto en la provisión de un edificio como en la provisión de camas y remedios, y a los pacientes enfermos o pobres que se atendían en el hospital, es el mayordomo de hospital. Finalmente, también teníamos el oficio del mayordomo de cofradías. Cofradía es una asociación de feligreses cristianos unidos para la salvaguarda común ante problemas de la vida, como puede ser la viudez o la orfandad, o los problemas de la muerte, como puede ser el entierro y la sepultura. La sociedad de Jujuy, a fines del 18, podía dividirse según registros en los siguientes grupos: vecinos y sus criados, mestizos, con vecinos y criados, mulatos vecinos, un dato muy interesante, que se registran 158 mulatos como vecinos en la ciudad, forasteros españoles con residencia, vuelvo a reiterar lo que hemos planteado al inicio de la clase anterior. Jujuy se encuentra en el medio de un circuito comercial muy dinámico y muy concurrido. Como dije, está a la boca del Perú, a la entrada del Perú. Por lo tanto, no extraña encontrar en la ciudad numerosos forasteros que residen en ella y también indios que residen dentro del curato rectoral. En la ciudad de Jujuy, como casi todas las ciudades de América, podían dividirse en dos grandes grupos sociales: el patriciado, que eran los hijos de la tierra, ¿sí? Los hijos de la patria, ¿sí? Pueden ser blancos españoles, indios, autoridades, mestizos, negros, mulatos y pardos libres. Y la gente baja o plebe también pueden ser blancos españoles, pobres, indios, autoridades, mestizos, negros, mulatos y pardos libres. O sea, esa distinción étnico-racial no era tan estricta, y entraban a jugar otras categorías para establecer las distinciones sociales entre estos dos grupos. Y no me parece que haya sido determinante lo étnico-racial para establecer la distinción entre los dos grupos. Se trata de una sociedad violenta. Indudablemente la poca tecnología de poder que tiene el Estado y el gobierno mismo da lugar a que escenifique ese poder, esa autoridad, y de allí el carácter violento de esta sociedad. La única forma de controlar a los diversos grupos sociales, a sus relaciones y sus conflictos, era a través del escarmiento, ¿sí? Al no haber otras instituciones y una tecnología amplia y diversa de control social. Las imágenes que ilustran este punto es el Museo de la Santa Inquisición de Lima, ¿sí? Que significa una serie de torturas a las cuales se sometían a los delincuentes. La gente baja o la plebe, ¿sí? Se considera como tal aquellos que renegaban del orden establecido, el orden religioso, aquellos que desobedecían las autoridades y aquellos que no se sometían y que controlaban relativamente los medios de producción, como vagabundos y holgazanes. La imagen que ilustra este tema, ¿sí? Es una escena de la frontera del Chaco, en la cual podemos ver este juego entre forajidos, apóstatas que reniegan de la religión, vagabundos y holgazanes.
Un rasgo que en el libro destaco, un capítulo, es acerca de eh, una característica que considero de este tipo de sociedad, de antiguo régimen, una sociedad en la cual los grupos sociales, las personas están en constante competencia, en un juego de competencia, y así que los juegos tienen un papel esencial. ¿Sí? Los lugares donde se juegan son diversos: pulperías, chicherías, sastrerías, zapaterías y platerías, o sea, locales de oficiales y artesanos, y cualquier lugar, huecos, abrigos, hornos de ladrillo. Otro rasgo interesante de esta sociedad es la existencia de comedores, lugares de comida en los cuales los sectores populares concurrían a comer y también a descargar o a satisfacer otra serie de necesidades. Este, las llamadas casas de sospecha no son ni más ni menos que lugares de comida, alojamiento y relaciones sexuales ocasionales, ubicadas, como probablemente lo estuvieron en el siglo XX, comenzó el siglo XX, a la vera del río Chico y a la vera del río Grande. El consumo de bebida en este tipo de sociedad también era amplio y generalizado. Vino, chicha, aguardiente y mistelas eran del gusto popular y de todas las personas. La Iglesia tratará de controlar, ¿sí? Y a su vez el Estado también a través del control de pulperías, ¿sí? Que no estén, por ejemplo, abiertos durante las funciones religiosas, para evitar que, bueno, con la excusa de la fiesta, la gente evadiera el control y se dirigiera a otro lugar y no a expresar su devoción cristiana y su obediencia a la autoridad. Como hemos visto en la imagen hemos dicho, una sociedad violenta, eh, de eso da cuenta claramente la característica de una sociedad en la cual el poder se escenifica y para escenificar el poder la aportación de armas es fundamental. Un látigo podría ser un arma, el mismo látigo con el cual los arrieros que hacen al tráfico comercial que pasa por Jujuy y se detiene en la tablada, luego de venir probablemente en la feria de Sumaló en Salta, rápidamente se transforma en un arma. ¿Sí? Cualquier palo medianamente devastado y usado de manera contundente, o sea, una macana, también puede ser un arma. Y en una sociedad evidentemente rural, como lo va a ser Jujuy, y como lo va a ser casi todas las ciudades de América, del Tucumán y de América, este, el cuchillo no es solo es una herramienta de trabajo cotidiana, sino también es un arma que puede ser portada por cualquiera. En una sociedad de este tipo, que constantemente escenifica todo, los bailes también tienen un lugar fundamental. Eh, y como expresión corporal y humana, este, se predispone mucho a las personas al desorden y a la desobediencia. De allí que las autoridades están constantemente preocupadas acerca
de dichos bailes torpes y escandalosos. Una sociedad tan compleja y con tantas tensiones y conflictos y en un juego constante entre libertad, control y violencia, necesita instituciones que los controlen. En ese sentido, la Iglesia creó una serie de instituciones para ese control social. Se tratan de las cofradías religiosas, que por ejemplo la del Carmen de Jujuy regulaba y controlaba a las mujeres, predominantemente a las españolas. La cofradía del Santísimo Sacramento era un reflejo del gobierno civil. La de San Benito de Palermo permitía la integración de negros, mulatos y pardos a la sociedad colonial. Y la de San Pedro Naturales, la de indígenas naturales dentro de la ciudad de Jujuy. La imagen que ilustra este tema es la de San Benito de Palermo, probablemente la imagen de la cofradía en el convento de San Francisco de Jujuy. Como hemos venido mencionando y lo vamos a reiterar en la siguiente clase, la Iglesia va a tener un papel central en esta sociedad, con una doble función básicamente. Una la del capital espiritual. Como pueden ver ustedes en la imagen, ¿sí? La intercesión de la Iglesia es lo que habilita que las ánimas salgan del purgatorio. Ese tercer lugar que Le Goff describiera que se constituye claramente entre el siglo XVI y el siglo XVII. La otra función es el capital financiero. La Iglesia es la principal entidad de financiamiento del mercantilismo colonial y de todo el comercio colonial. Así como los españoles utilizan a la Iglesia como entidad financiera, como capital espiritual para descargar su conciencia en una sociedad injusta, autoridades y comunidades indígenas también utilizan a la Iglesia. Al parecer hay cierto consenso en la historiografía a considerar que el cristianismo indígena fue algo particular. No fue ni un resultado de una culturación total de los españoles y tampoco una ficción o un producto sincrético, sino más bien una nueva creación donde conviven elementos paganos o indígenas y elementos cristianos. Como puede verse tal vez en el sagrario de la iglesia de Yavi que ilustra este tema, en el cual la piedra de alabastro que está atrás del sagrario permite ingresar una luz tenue para iluminar dicho lugar del templo, con una piedra evidentemente mágica o religiosa como es el alabastro en la región andina. El lugar central de los curas doctrineros, el lugar central de la iglesia le va a dar un rol central a los curas doctrineros en esta sociedad. Dejamos sentado acá un tema que vamos a desarrollar en profundidad en las próximas clases y que tiene que ver con el rol de estos actores, o sea, los curas doctrineros, los párrocos, los doctrineros de indios, ¿sí? Y para introducir esta problemática de los abusos de la iglesia, los abusos del cura doctrinero y las relaciones entre curacas y gobernadores indígenas con los curas doctrineros. Y para discutir, ¿no? Y reflexionar sobre el rol verdadero de la iglesia, un rol que indudablemente excede lo espiritual para meterse en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, que le asignan un lugar preponderante dentro de la
sociedad colonial. Gracias.